es eso? ¿Una tortuga? ¿Un caparazón? No, es un barbasco. Hola, ¿cómo están, mecoteros? Hola, mecoteros. Hoy les traemos aquí a nuestra mamá. Hola. que es botánica y es especialista en cultivo de tejidos vegetales. Entonces ahí nos va a contar un poquito acerca de una planta en especial. También nos va a contar un poquito acerca del cultivo de tejidos vegetales. Esperemos que les guste y pues la vamos a presentar como Bárbara Barbasco. ¿Nos puedes contar un poquito acerca del barbasco y de la historia que pasó en esa ocasión en el jardín? Bueno, hola, yo soy Bárbara Estrada, trabajo en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Por el año de 2013, si no mal recuerdo, en el Jardín Botánico se robaron una planta, su nombre común es el barbasco, y no entendemos cómo si su rizoma, que es como el caparazón de una tortuga, cómo es que se la pudieron llevar. Porque imaginen ustedes el tamaño. Esta parte de aquí lo conocemos nosotros como rizoma, o comúnmente llamado caparazón. Por eso les decía yo del caparazón de una tortuga. El ejemplar que fue robado del Jardín Botánico era un caparazón aproximadamente de 1 metro de largo, ¿no? Entonces se le informó al doctor Chávez, que es el responsable del laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, que se habían robado esa planta. Entonces varios estudiantes fueron por los restos que quedaron tirados en el suelo, con los tallos, hojas que estuvieron tirados, y los llevaron al laboratorio de cultivo de tejidos. ¿Qué es más o menos el cultivo de tejidos vegetales para que expliquemos un poquito? Sí, bueno, el cultivo de tejidos vegetales es una biotecnología a partir de la cual, si tú siembras en un frasco, le pones un medio de cultivo nutritivo, siembras un pedazo de la planta, ya sea el tallo, la hoja, la raíz, semilla, cualquier parte de la planta, si tú la siembras en un frasco con un medio de cultivo nutritivo y le acondicionas una luz, temperatura, un pH adecuado, hormonas, a veces, si tú lo siembras en condiciones asépticas, obtienes muchas plantas iguales a partir de lo que tú sembraste. Eso es, a grandes rasgos, el cultivo de tejidos vegetales. Por esta biotecnología, en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, se trabaja principalmente plantas que tienen alguna importancia biológica. Esto es, que están en peligro de extinción, están amenazadas, en riesgo, o tienen una importancia medicinal. Sí, por cultivo de tejidos se propagan las nochebuenas, las papas sabritas que nos gustan mucho son propagadas por cultivo de tejidos, los jitomates, pero en el laboratorio de cultivo de tejidos no se propagan este tipo de especies, como el barbasco. A partir de él se pueden producir anticonceptivos. Se propagan en el laboratorio de cultivo más de 100 especies, 150 especies diferentes. Puedo citar, por ejemplo, la Bletia urbana, que es una orquídea endémica del Pedregal de San Ángel. Y bueno, la idea del cultivo de tejidos es que propagarla y reintroducirla en su medio natural. Entonces, esta planta que les comento, la Bletia urbana, se reintrodujo en el Jardín Botánico, y después de algunos años esta planta dio flor. Otro ejemplo, el agave comiteco, que nosotros lo denominamos comiteco, pero es un agave salmiana, endémico de Comitán, Chiapas, por eso lo denominamos comiteco. Y en algún tiempo mandamos algunos ejemplares propagados por cultivo de tejidos a Comitán, Chiapas. Varias especies de ahí se han intentado reintroducir en otros jardines botánicos para que primero se vayan aclimatizando al hábitat y ya después llevarlo
a su lugar de origen, ¿no? Bueno, esta es una prueba, creo yo, de que este cultivo de tejidos ayuda a la conservación de las especies. Creo que es una biotecnología muy importante, tal vez cara, podríamos decirlo así, pero creo que ayuda a la conservación, porque uno de los pros, por ejemplo, que es que en un frasco de un medio de cultivo, en un espacio pequeño, tú puedes tener miles de plantas, ¿no? Caso importante, bueno, es la parte de aclimatizarla, ¿sí? Porque es un paso muy estresante para la planta, porque cuando la planta está dentro del frasco, se le decimos in vitro, que la planta está in vitro. Si la planta ya la sacamos del frasco, que la vamos a pasar a suelo, se le decimos que esta planta está ex vitro, ¿sí? Ese paso in vitro a ex vitro no es como, pues ya creció, ahí ya la saco la maceta, no. O sea, adentro del frasco siempre había una cierta humedad, y entonces ese paso es crucial para muchas especies. Para algunas es fácil, para otras no es tan fácil. Ese paso es crucial. Ajá. Sí, entonces tiene que hacerse poco a poco, conservando un poco la humedad todavía en unos comodomos, y poco a poco irlos abiertos, o con una bolsa, y poco a poco haciéndole agujeros, en fin, que poco a poco la planta se vaya aclimatizando, ¿no? ¿Y hay como otras dificultades, además de la aclimatización, que pueda tener el in vitro? Pues sí, la contaminación. Cuando metemos una planta que oye, pues fíjate que nada más tengo este tallo de la planta, es lo único que tengo, ¿qué hago, no? Porque como la trajeron del campo, pues entonces, pues del campo puede traer todo. Y a pesar de que pasa por un proceso de desinfección, como es lavarla, desinfectarla con alcohol, cloro, fungicidas, en fin, de todas maneras hay veces que le ponga uno todo, a veces un gran riesgo es la contaminación, ya sea por hongos o por bacterias, aunque se trabaja en una campana de flujo laminar que trabaja asépticamente, siempre estamos luchando contra la contaminación, ¿no? ¿Por qué dices que es cara? ¿Tiene muchas caras? Y bueno, pues un frasco de una hormona de 100 miligramos a veces cuestan 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Pues a mí también me nace la duda, bueno, o sea, nada más para clarificarlo un poco, ¿qué tan difícil es que una planta sobreviva al ser cultivada en cultivo de tejidos vegetales y pasarla a la tierra? Que es in vitro, ex vitro, pero digamos, de 100, ¿cuántas sobreviven? Bueno, ese paso, a mí lo que me gusta es el cultivo de tejidos. El paso de ex vitro es más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que trabajo el Cosmos atrosanguineus, extinta en la naturaleza, esta planta ya no da semilla. Entonces, pues, ¿cómo, no? Entonces, yo por muchos años batallé el paso de in vitro a ex vitro. La sacaba con una bolsa, le ponía un palito, una guía, y ya cuando veía, si no me atacaban las mosquitas, arañitas o los hongos, mucho tiempo batallé para pasarla a ex vitro. Ya poco a poco, en medio de un compañero de ahí del Jardín Botánico, que se llama Ángel Estrada, me ayudó al paso de ex vitro, y afortunadamente con su ayuda esta planta
ha sacado flores en 2018, 2019 y creo que este año no creo. No nos enteramos. No sé. Pero exitosamente el 18 y 19 sacó en 2 periodos, porque es bianual, sacó 2 veces flores. Uh-huh. Oye, y ahorita que estamos en la pandemia y que no pueden ir al laboratorio, ¿eso representa alguna dificultad? Sí, la verdad sí. ¿Y quién les da mantenimiento? Pues nadie, ¿no? Entonces hay veces que muchas plantas se nos han muerto por eso. Y con esto de la pandemia, la verdad ni quiero ver cómo han estado las plantas, porque pues yo la última vez que las trabajé fue en febrero. Entonces, algunas plantas cuando mucho, 3 meses, con el medio de cultivo que tienen, más o menos sobreviven unos 3 meses, pero más es muy difícil, ¿no? Entonces, ahora en esta época, pues muchas de esas plantas ya debieron de haberse trabajado en los meses que estuvimos aquí, ¿no? Porque pues como no podemos entrar a las instalaciones, no podemos hacer nada por ellos, ¿no? Entonces, la verdad sí es triste que veo que algunas plantas sí vamos a perder, ¿no? Y que aparte es más lamentable porque tienen importancia biológica. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Octavio González, maestro en ciencias que trabaja ahí en el jardín, me dio una vez, dice: Bárbara, te dio este frasco de Mammillaria teresa. Es el único que tenemos, no hay más. Entonces, pues propagarlo, ¿no? Haciéndolo, pues pude sacar 4 frascos antes de la pandemia. Entonces, esos 4 frascos no sabemos, ¿no? Hay algunos que, pues sí, yo los propagué, por ejemplo, en febrero, ¿no? Entonces, por ejemplo, marzo, abril, mayo, no mucho, ¿no? Pero ya vamos a llegar a agosto. Entonces, hay, sobre todo las cactáceas, ¿no? Como saben, son suculentas, son más aguantadoras, ¿no? Entonces, tal vez las que sobrevivan más, pues serían los agaves, las cactáceas, pero algunas otras no son tan aguantadoras como las cactáceas, ¿no? Sobre todo supongo las orquídeas, son las primeras orquídeas, unas asteráceas, ¿no? Sobre todo, los tallos delgados. Vemos que sí, el cultivo de tejidos pues ayuda mucho a la conservación de las especies, ¿no? Okay. ¿Y nos puedes como explicar un poquito como las estructuras que tiene el barbasco, ¿no? Así cuáles son las hojas, esto de los néctares extrafoliares, la raíz, o sea, como el rizoma, ¿no? O sea, como señalarlo, o describirlo un poquito, porque pues no es una planta muy común. No, pues no. Este barbasco que tenemos aquí, la verdad desconocemos la especie, sí es un barbasco, ¿no? Pero desconocemos la especie. Esta parte de aquí lo conocemos nosotros como rizoma, o comúnmente llamado caparazón. Por eso les decía yo del caparazón de una tortuga. El ejemplar que fue robado del jardín botánico era un caparazón aproximadamente de 1 metro de largo, ¿no? Entonces, por eso es que les digo que es de diferente especie, ¿no? Tiene, sus hojas son, no sé la forma. ¿Verdes? ¿Qué observador? ¿Con forma de hoja? Sus hojas son alternas, ¿sí? Alternas, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, lo que les puedo hablar yo de cultivo de tejidos, más que nada, porque yo cuando cultivo esta planta, por ejemplo, yo corto esto y esto
Y esto es lo que pongo en el medio de cultivo. Tiene que tener un entrenudo para para que pueda responder la planta, ¿sí? Entonces si yo puedo cortar esto y puedo cortar aquí y aquí tengo otras dos ramas. Ajá. La planta segrega néctar como miel, de hecho es pegajosa y atrae sobre todo hormigas o insectos, ¿sí? Por parte de la propagación, ya que se obtuvo finalmente en cultivo de tejidos, su propagación fue más o menos fácil, ¿no? Esta es de las plantas sensibles por cultivo de tejidos, ¿no? O sea que no aguantan mucho en el frasco. Okay. Ajá, ajá. De hecho, cuando la planta necesita más espacio en un frasco, hay veces que usamos frascos más grandes, como no es comercial, pero como los de mayonesa, cosas así. ¿Los de café? Café, exacto. Como de café. de litro y eso. Necesitan espacio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algunas orquídeas son insectívoras, sí, les gusta. Pero por ejemplo a esta, yo la puse en unos frascos más grandes, no le gustó. O sea, como que cuando llegaba a algún determinado tamaño se iba para abajo, ¿sí? Entonces suponemos que la atmósfera de un frasco grande no le gusta. También hay que darle gusto al cliente, como dicen, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No me gustan los frascos grandes, frascos chicos, ¿no? Aunque apachurrada y todo está ahí, hay veces que está toda doblada ahí adentro, pero está bien. Es un frasco grande, no le gusta. ¿Y tiene alguna ventaja para la planta el atraer hormigas? Nos decías que posiblemente atrae hormigas por la miel que sale, ¿no? Lo que yo sé de estos nectarios, les conocemos como nectarios extrafoliares, porque normalmente lo que produce el néctar son las flores, ¿no? Pero en este caso no, en este caso son aquí como en el nudo, ¿no?, de la planta, donde sale la hoja. Y normalmente esos sirven para atraer hormigas, en algunas especies es para atraer hormigas, muy probablemente es el caso del barbasco. Eso se ve en ecología sobre todo, por eso tal vez, como vemos las interacciones, lo que sé es que sí atrae hormigas, como dice mi mamá, y estas hormigas defienden su alimento, entonces van a defender a la planta de cualquier otro organismo que se quiera alimentar de ella. Insecto, ¿no? Y si recordamos, estas plantas se distribuyen en el sur de México, en donde es muy tropical, hay muchísimos insectos y hay muchísima diversidad de hormigas. Entonces, pues aquí donde la tenemos, aunque tiene sus nectarios, no atrae hormigas porque no hay un hormiguero cerca. Sin embargo, pues en su ambiente natural, muy probablemente atraería muchísimas hormigas que se alimentarían solamente del néctar, no se alimentarían de la planta como tal, Claro, ¿no? claro, sí. Y la defenderían.